Hola, muchas gracias a todos los que aceptaron participar. Este es ya el tutorial de cómo pues, aportar y cómo entrenar esta inteligencia artificial que estamos haciendo. Eh, Nada, voy a mostrarles un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona el tema. Entonces en este ejemplo está hecho para hablar de paramilitarismo. Y es como una conversación digamos, es una inteligencia que sabe sobre paramilitarismo. Entonces vamos a hablar de paramilitares. Voy a decirle, quiero saber sobre los paras. Esto es chévere porque admite paras, paramilitares, paracos, todos los. Listo, el de una quiero, vamos a hablar sobre paramilitarismo. Entonces, voy a minimizar esto para que quepa acá. Listo. Entonces, ok. Entonces me bota ahí una información que encuentra. HH, más temido del occidente del país. Pero bueno, listo. Miren que es interesante. Aquí está la fuente de lo que está diciendo. Interesante. eh, Tuvo algo que ver con el gobierno, por ejemplo. Eh, entonces él encuentra algo que tiene que ver con gobierno. Entonces, pues él acabó proceso de movilización con sus aliados durante el gobierno de esta fuente del tiempo. Yo le digo, ok, últimamente varios experimentales han intentado acogerse a la JEP. Ok, me está diciendo, me botó ese dato cuando le dije, ok, cuáles son los líderes, o bueno, no, hábleme sobre los líderes, sobre los principales líderes paramilitares. Entonces, miren, entendió líderes paramilitares y en el mes de julio de 2014 los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, en fin. Eh, no sé, ok, ¿cómo fue la desmovilización de los paras? Entonces empieza a hablar de la desmovilización y la cita del tiempo. Entonces voy a decirle, no sé, como no quiero hablar de desmovilización. Prefiero hablar de desmovilización o justicia transicional. Quiero hablar de justicia transicional. Entonces empieza a hablar de justicia transicional con fuentes de las Naciones Unidas. Naciones Unidas defiende la justicia transicional como la respuesta a los problemas derivados. No quiero hablar más de eso. Prefiero hablar de desmovilización. No. Entonces me vota otra cosa. La ley me vota una ley que está hablando sobre eh, conocer acerca del proceso de justicia y paz. No. La ley de justicia y paz. Ah, ok, entonces me preguntó sobre el proceso de justicia y paz. No, ok. Las defensas unidas de Colombia se usaron, aunque las autodefensas unidas de Colombia se desmovilizaron entre 2003 y 2006, todavía falta mucho por saber. ¿Qué? Naciones Unidas criticó el escaso número de condenas sobre violencia de género de las movilizaciones paramilitares. Entonces, está hablando de violencia de género en la movilización con la fuente del colombiano. Hábleme de violencia de género en el conflicto. Listo, entonces, bueno, esto para mostrarles cómo funciona a grandes rasgos. Ya vieron que de repente vuelve unos temas y que tiene ciertos errores, pero es cuestión de entrenarlo y darle vueltas para que funcione bien. Entonces, ahora sí, el tutorial, pues será como una muestra. Ahora les voy a mostrar cómo hacer sus aportes a esto. Entonces, bueno, voy a salirme de la prueba y voy acá a este drive que les hice. Entonces, lo que ustedes van a hacer se llaman topics, temas de conversación. El tema de ahorita fue obviamente paramilitarismo, entonces ustedes van a hacer sus propios topics. Yo le propongo a que cada uno de los que ven este video haga uno o dos topics máximo. Si quiere hacer más, lo máximo, pero con uno o dos estamos bien. Entonces un topic es equivalente a un tema de conversación para algoritmo. Lo primero que uno tiene que decir es cuál es el topic, entonces vamos a ponerle el nombre de los topics. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer como tal? Les voy a mostrar los ejemplos y después ustedes van a poder coger uno de estos formatos y hacer el de ustedes. Entonces, es importante tener siempre este formato, pues.
Cuando el usuario está hablando, hay digamos, un input, una pregunta o algo que dice el usuario y una respuesta nuestra, ¿verdad? Las cosas que dice el usuario son más y las respuestas nuestras son menos. Entonces, si el usuario llega a decir, por ejemplo, en este caso, que era un ejemplo del video anterior, alguien decía Santiago, entonces nosotros decíamos, vamos a hablar de filosofía, acuérdense del ejemplo anterior. El topic, entonces, lectura, el tema lectura. Listo, topic lectura. Entonces, este topic ustedes tienen que nombrarlo. Primera cosa, que es como una cosa que tienen que saber. Estos topics, estos temas, tienen que tener una forma de salir del topic. O sea, de decir ya no vamos a hablar más del tema. En este caso era muy sencillo. No, cada vez que el usuario diga no, cambiamos de tema y nos vamos a otra cosa. Entonces no es el topic para salir de la cosa. Pero es mejor poner salidas de tema, passwords que sean más complejos, porque si no en cualquier momento el usuario dice no y se acabó la charla de paramilitares. Listo. Cada vez que él diga no, él va a decir ok, sigamos y se va a ir a un tema random. Esto hay que dejarlo así como está. Topic random. Y esta respuesta sí la pueden cambiar. Acuérdense, lo que está en menos son las respuestas. Ok, sigamos. Topic random. Listo. Entonces, cuando empiezo a hablar de... Esta es como la salida. Ahora, si el usuario llega a decir sí en algún momento, entonces él le va a botar unas cosas para empezar la conversación. Como vamos a hablar de filosofía, sí, de una. O sí, o de... Sí. Entonces, a propósito, yo aquí todo lo que esté con estos paréntesis son comentarios míos, no son parte del código. O sea, no son parte de lo que ustedes tienen que poner o cambiar nada. Son comentarios que les hago para explicar o aclarar cosas. Entonces, cada vez que dice sí, las respuestas del algoritmo pueden ser, y ahora uno puede poner varias respuestas. Entonces puede ser, ¿conoces libros de Bruno Latour? ¿Cuál es tu libro favorito de Latour? Estas son posibles respuestas, se las botan en un orden aleatorio y es como para empezar la conversación con el usuario. Eh, Quito eso que estamos haciendo aquí. Nada. Ahora, después de. ¿Cuál es tu libro favorito, por ejemplo? Entonces, estos son nombres de libros de la Tour. Miren que están todos separados por estas barras. Estas barras lo que quieren decir es que ante cualquier posibilidad de encontrar alguna de estas palabras en las respuestas del usuario, él va a responder con lo siguiente, con el menos, acuérdense. Más encuentra esto en el usuario, menos responde. Entonces, una respuesta es, una noción de ese libro es el antropoceno. Porque, pues, hay muchos libros de la Turquía hablando sobre el antropoceno, es como una respuesta que tiene que ver con la cosa. Y así empezamos una conversación fácil y después, esta es una cosa muy importante, cuando haya un más estrellita, quiere decir que ante cualquier otra cosa que no reconozca el algoritmo, que no esté programada acá, él va a responder con estas cosas. ¿Listo? Y ya, sale el topic. Entonces, si él dice con ese libro de tour no, él va a cambiar de tema, porque la frase es no para cambiar de tema. Entonces, entra en un tema después de que él llega acá, ese topic es el que ustedes van a hacer, y en ese tema, cada vez que le dicen no, sale el tema. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el ejemplo que les mostré en el chat de ahorita, el tema paramilitarismo. Entonces, esta es la plantilla que les voy a dejar y les voy a compartir a todos este doc y así funciona. Entonces, cada vez que el algoritmo encuentra paramilitares, paramilitar, convivir, AUC, paracos, paramilitarismo, cualquiera de esas cosas, miren que aquí le estoy poniendo entre estas estrellitas porque cualquier cosa similar también, o que cualquier frase donde diga alguna de esas palabras, va a activar el tema. Entonces, cuando eso pasa, en la respuesta del algoritmo es vamos a hablar de paramilitarismo y abrir el topic paramilitarismo. Entonces, digamos, el topic de ustedes va a ser la guerrilla, entonces las FARC. Entonces, vamos a hablar de las FARC. Topic FARC. ¿Listo? Y ustedes tendrían que ver acá paramilitares por FARC, Iván Márquez, bueno, con todas las palabras que ustedes crean que están relacionadas con, perdón, Iván Márquez no, Timochenko, cualquier cosa que esté relacionada con las FARC. La ponen acá. Entonces, abre el tema para el tema o el tema suyo, FARC, por ejemplo. Entonces, mi salida para el topic es otro tema, porque al final yo tengo una pregunta, es, ¿quieres seguir hablando de esto o quiero hablar de otro tema? Y si el usuario contesta otro tema, entonces esto va a sacarlo de la conversación y va a enviarlo a otro tema. ¿Listo? Topic random. Ok, listo. Entonces,
vamos a hablar de paramilitarismo. Ahora yo tenía que pensar, ¿cuál puede ser la primera? ¿Qué diría el usuario si le dicen, vamos a hablar de paramilitarismo? Yo puedo decir, ok, vale, me parece, eh, tengo esta opinión, tal. Entonces la primera respuesta del usuario puede ser, y después ustedes empiezan a poner cosas que puedan abrir la conversación. Ahora, esto puede ser tan provocador como ustedes quieran, porque la conversación puede digamos, ir hacia donde ustedes la quieran orientar. Yo les recomiendo que todas las cosas que pongan al final la fuente, semana, el tiempo, libros, estadísticas, lo que quieran. Entonces aquí tengo unas y cuando dice ok, entonces eh, esta es una cosa muy chévere. Entonces, aunque las autodefensas se movilizaron bajo el gobierno de Álvaro Uribe, todavía queda mucho por saber. Entonces, claro, cuando dice eso, uno generalmente preguntaría como qué. Entonces, más van a encontrar que hay una respuesta que es como qué y después sobre la conversación. Pero también podría de repente ante OK abrir otra conversación diciendo conoce acerca del proceso de justicia y paz o dándole un dato como sabía que HH, esto es mejor como sabía que HH llegó a ser que llegó a ser el paramilitar o últimamente varios exparamilitares han intentado cogerse a la JEP, listo. Entonces aquí hay una cosa interesante, si ustedes hicieron preguntas de sí o no como conoce acerca del proceso de justicia y paz, entonces ustedes tienen que desarrollar argumentos, eh, al menos tres, para seguir desarrollando la conversación. ¿Qué pasa si dice no? ¿Conoces acerca del proceso de justicia y paz? No. Entonces los argumentos son, la ley de justicia y paz facilita los procesos de incorporación a la vida civil de los miembros armados al margen de la ley que se han desmovilizado y individual colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación integral. Ahora, ven que esta respuesta es larga y tiene un formato especial. Como es larga, hay que ponerle este símbolo al final y este símbolo al principio. Si ustedes no lo quieren poner la presa, yo lo hago. Pero entonces lo dejan ahí. Lo importante es separar las respuestas que ustedes quieran que el algoritmo les vote. Entonces, ante un no, él va a votar esta o esta. ¿Ven? Estas son las posibles respuestas ante el no de ¿conoces que el proceso de justicia y paz? No. Listo. Ahora, como qué. Entonces, ¿se acuerdan que aquí él le había preguntado como, aunque las defensas, miren, aunque las defensas se movilizaron, todavía falta mucho que saber cómo qué, responde el usuario. Entonces aquí le vota datos sobre eso. Naciones Unidas criticó el escaso número de condenas, Entonces, por ejemplo, si llega así interesante, bueno, cuénteme más, ok, entiendo. Entonces le vota datos, sabía que con la expresión de Uribe, listo. Y aquí ya hay muchos otros temas que pueden salir en la conversación, como que pasa si alguien habla de las AUC, entonces temas sobre las AUC, como datos, cifras de las AUC. ¿Qué pasa si alguien habla de las convivir? Entonces cifras de las convivir. ¿Qué pasa si alguien en algún momento de la conversación dice la palabra Uribe? Entonces llenamos cosas de Uribe. ¿Qué pasa si alguien habla del gobierno? Llenamos cosas que tengan que ver con el gobierno. ¿Me entiendes? Estos son como comodines que pasa si alguien pregunta una fecha, entonces respondemos fechas, cuándo se formaron los paramilitares, en qué año estamos y en qué año estamos respecto a la formación. ¿Qué pasa si alguien habla de líderes, Mancuso, Cabecilla, Salvatore, palabras que sepamos que tengan que ver? Entonces votamos datos que tengan que ver con el tema. ¿Qué pasa si alguien quiere hablar de desmovilización? Listo. ¿Qué pasa si alguien quiere hablar de justicia transicional? Ahí vamos. Ahora, acuérdense, esta estrellita quiere decir todo aquello que no haya entrado dentro de esto. Entonces, para redirigir al usuario a quien a la comprensión de lo que el algoritmo sabe, le decimos, ¿prefiere hablar entonces mejor de desmovilización paramilitar o justicia transicional? Acuérdense que nosotros tenemos este tema aquí arriba, entonces él puede seguir botando datos. ¿Prefiere hablar de las AOC o de las convivir? ¿Prefiere seguir hablando de paramilitarismo o otro tema? Esa es la salida, ¿ven? Porque cuando él dice prefiero seguir hablando de parlamentarismo, entonces él va a seguir con la conversación. Pero si él dice prefiero hablar de otro tema, entonces él va a salirse y va a empezar a hablar de otra cosa. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es coger este formato, verlo y proponer su tema. Entonces, no sé, hagan un tema sobre el gobierno de Iván Duque, las FARC, este, el Centro Democrático, no sé, bueno, lo que ustedes quieran, las víctimas, los falsos positivos, cualquier cosa que le apunte hacia el conflicto armado en Colombia
y pues que tenga relevancia en términos estadísticos, datos, lo que ustedes consideren. Yo confío en el criterio de cada uno de ustedes y por eso no les digo qué tienen que hacer, pues. Cualquier pregunta que tengan ya específica, que yo sé que hay muchas cositas que, que no son tan claras, me preguntan. Igual la idea es que acá cuando pongan la cosa de ustedes, aquí en la siguiente hoja, este drive, abren acá, ponen el nombre de cada uno de ustedes, o si quieren un seudónimo para que no sepan sus nombres, pues seudónimo y me dicen a mí, para que yo voy a ir guiándolos. Y empiezan a poner sus cosas, yo los voy corrigiendo, les voy poniendo comentarios aquí al lado para que sepan cualquier cosa. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí el mío. Entonces, estos son ejemplos de Juan. Ejemplo de Juan. ¿Listo? Entonces, nada, quedo muy pendiente y firmes.